Hola, hoy quiero hablarles sobre análisis de correlación. Esto ah, hace referencia si dos variables están o no están relacionadas de alguna manera, es decir, si una influye sobre la otra. El análisis de correlación son un conjunto de técnicas para medir la asociación entre dos variables. ¿Sí? Y una de las variables la llamaremos variable independiente, que es la variable x, que normalmente llamamos en matemáticas, y la otra, la dependiente, de la variable y, que se grafica en el eje vertical, y la variable x en el eje horizontal. Entonces lo primero que debemos determinar cuando tengamos los datos es cuál es la variable independiente, es la que toma valores de forma independiente, y la variable y es la que posiblemente dependa de la variable x. En el proceso de correlación se debe calcular un número real entre menos 1 y 1. Es decir, cuando hacemos correlación, ¿qué es lo que estamos buscando? Un número entre menos 1 y 1. Inclusive quiere decir que puede haber casos en que la correlación sea menos 1 o que la correlación sea 1, que nos mide la fuerza de relación entre las dos variables, si las x y con y están relacionadas o si realmente no están relacionadas, o la fuerza es débil o la fuerza es muy fuerte. Dicho número, que se calcula entre menos 1 y 1, lo llamaremos coeficiente de correlación o coeficiente de Pearson, y lo vamos a simbolizar con la letra R. Bueno, ¿cómo se calcula el tal índice de correlación o índice de Pearson? Entonces, una vez que lo vamos a simbolizar con la letra R, ¿no? Entonces, una vez que tengamos nuestros datos, los datos de la variable x y los datos de la variable y, entonces vamos a proceder a calcular el promedio, la media de la x, de la variable independiente, y el promedio de la variable dependiente y. N-1 hace referencia al número de datos. Si son 20, entonces era 20 menos 1, o sea 19. Y S sub x es la desviación estándar de la variable x, y S sub y la desviación estándar de la variable y. Antes de calcular un índice de correlación, es conveniente hacer un gráfico de dispersión, un diagrama de dispersión de puntos. Entonces es para mirar si realmente los puntos que conforman estas dos variables si tienen algún tipo de relación. Uno puede observar si siguen alguna línea aproximada o simplemente son puntos al azar. Si son puntos al azar, no vale la pena uno dedicarle un tiempo a mirar la correlación, porque esos puntos van a tener una correlación muy baja. Si este R calculado con esta fórmula es muy cerquita a 1 o muy cerquita a menos 1, se dice que la correlación es fuerte. Es una correlación grande entre las dos variables. Pero si este número R que calculo aquí es un número muy próximo a 0, 0,1 o menos 0,1, una cosa muy cerquita a 0, entonces la relación que existe entre las dos variables es muy débil. Entonces una relación fuerte puede ser de 0,8, 0,9, incluso 0,75 ya es una correlación fuerte, o menos 0,75, menos 0,80, menos 0,95. Y una correlación débil es las que están próximas a 0, ¿no? Por ejemplo, 0,1, 0,2, 0,3 o menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3 son débiles, que demuestran que la relación entre las dos variables prácticamente no existe. Eso lo determina haciendo este proceso. Bien. Vamos a hacer un ejemplo. Dice ejemplo, calcular el coeficiente de correlación o el coeficiente de Pearson de los datos que se muestran en la siguiente tabla. Tenemos una serie de datos y vamos a mirar si existe correlación o no. Estos datos corresponden al área
en pies cuadrados de 15 casas que se vendieron con sus respectivos precios en dólares. Entonces tenemos 15 casas, aquí está un número de orden más bien, la casa 1, la casa 2, la casa, etcétera. El área de la casa, por ejemplo, esta primera casa tiene un área de 3060 pies cuadrados. Esta casa 14 tiene 3000 pies cuadrados. La casa 10 tiene 1248 pies cuadrados. La casa 1 se vendió por $179,000. La casa 5 se vendió por $142,000. La casa 15 se vendió por $141,000. Entonces la pregunta es, ¿existe alguna relación, una correlación entre el área de la casa y el precio de venta? Eso es lo que queremos averiguar. ¿Existe alguna correlación entre el área de la casa y el precio de venta? Lo que quiero saber es que si a mayor área de la casa, mayor precio, o eso no tiene nada que ver. Valga la pena que aclarar algún asunto que se me olvidó ahorita anteriormente, y es que si este R es positivo, si este valor calculado es un número entre 0 y 1, por decir positivo, entonces la relación es directa, ¿no? Entre más, a más área, más casas. Pero si el número calculado acá es un número negativo entre menos 1 y 0, entonces la correlación es contraria, es decir, que a más área, por ejemplo, menos precio, ¿no? Entre más lluvias, menos productos agrícolas, etcétera. Entonces es una relación contraria. Y hay que tener en cuenta si la relación es directa o contraria. Ok, vamos entonces ahora a usar Excel y vamos a intentar calcular el índice de correlación para estos mismos datos. ¿Listo? Entonces vamos a usar Excel. Bien, yo tengo acá los mismos datos que hemos calculado anteriormente. Aquí los tengo anotados y vamos a calcular algunos valores. Primero que vamos a calcular, acordémonos que tenemos que calcular la media, ¿sí? Entonces escribamos, lo que vamos a calcular de estos datos es R, y R es igual a la sumatoria de X menos X medio por Y menos Y medio sobre N menos 1 multiplicado por la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y. Eso es lo que vamos a calcular con Excel, ¿ok? Bueno, entonces tenemos que calcular la media de X, el promedio de estos valores. Vamos a mirar, vamos a promediar estos valores y vamos a calcular la desviación estándar de estos valores. Lo mismo vamos a hacer con la variable Y. Vamos a calcular el promedio y vamos a calcular la desviación estándar de esos valores porque no la están pidiendo para aplicar a la fórmula, ¿ok? Entonces, lo primero que voy a hacer acá a calcular la suma de estos valores. Entonces vamos a sumar los valores y esos valores suman 28.489, en ese caso sería pies. Vamos a calcular esta es la sumatoria de todos los precios de la casa. Entonces aquí con Excel ustedes manejan, me imagino, muy bien. Entonces tenemos el precio, pero necesitamos calcular el promedio de las áreas de las casas. Sería sumar todas las áreas y dividir en el número de casas, en este caso 15. Entonces vamos a coger este valor que tenemos acá, el de 28.489, y lo vamos a dividir en 15. ¿Listo? Entonces vamos a calcularlo directamente acá. Igual, ¿qué es lo que vamos a ver? Este valor, ese que está ubicado en la casilla C19, dividido en 15 casas, ¿no? 15, y ahí tenemos que en promedio las casas vendidas tienen en promedio 1899.3 pies. Vamos a ver el promedio para la variable Y, o sea, la variable precio. Entonces lo mismo,
Vamos a colocar igual, entonces cogemos el valor total de todas las casas dividido en 15, que es el número de casas, y tenemos que en promedio cada casa se vendió en promedio en 2.195 dólares. Perdón, aquí está. En promedio se vendió cada casa a 146.333.3 dólares cada casa, en promedio. Ahora quiero calcular la desviación estándar. A calcular la desviación estándar de X, o sea, de la variable precio. Vamos a colocarla acá. Entonces, nuevamente igual. Y busquemos dentro de las fórmulas. Dentro de las fórmulas hay una para desviación estándar. El comando creo que es des. Aquí podemos hacer. Y en esta que dice des, miren acá, dice calcula la desviación estándar de función una muestra. Esto es una muestra, entonces desbest m. Vamos a hacer doble clic y vamos a calcular la desviación de la columna X. Entonces seleccionamos X y ya cerramos paréntesis, enter, y tenemos que la desviación estándar para X es 590.4. Vamos a mirar lo mismo para la variable Y. Entonces igual buscamos la fórmula, el comando de la desviación estándar. Hemos dicho que es des, aquí des m, ¿no? Porque hay despen de muestral y poblacional. Entonces des m, y seleccionamos la columna de la Y. Cerramos paréntesis, enter, y tenemos las dos desviaciones estándar que las necesitamos para aplicarla en nuestra fórmula, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a aplicar, o por lo menos obtener los datos para calcular. Ya tenemos la media, o sea, esta, no sé si de pronto la pueden observar. Ya calculamos esta, que pues es esta de media X, y la media de Y, que la necesitamos por acá. Y también tenemos la desviación estándar de X y de Y, y lo mismo tenemos las dos desviaciones estándar por acá. Ok, pero la idea, vamos a calcular el numerador. ¿Qué es lo que dice el numerador? El numerador dice que reste X menos la media. O sea que vamos a hacer ese proceso en esa columna. Entonces, igual, entonces X es este valor menos la media, o sea, medio este valor, pero no lo voy a colocar conforme está ahí, sino se me enreda un poco, porque cuando arrastre, entonces me va a arrastrar los otros valores aquí. Entonces voy a colocarle 1899.3. ¿Listo? 1899,3. Mi computador, mi Excel trabaja con coma. Ahí, no sé si de pronto el de ustedes no. Entonces, ahí tenemos, en esa desviación que tenemos, porque al fin y al cabo esto es una desviación, es 1160. La vamos a arrastrar para calcular todas las desviaciones. Entonces, ahí tenemos las diferentes desviaciones hay unas positivas y hay una negativa. Este debe dar 0. Miremos la alza sumatoria, debe dar 0 por probar, ¿no? 0,5. Ya. ¿Por qué da 0,5? Porque este 0,3 acá de pronto tiene más decimales, pero eso no nos afecta en demasía. Entonces ahora vamos a calcular la desviación, lo mismo para Y. Ok, entonces igual cogemos nuestro valor de Y, que es esa, le restamos la media de Y, que es 146.333,3. ¿Okay? Entonces tenemos la desviación, ese tipo que se llama desviación, tenemos esos valores, o sea que estamos
tenemos calculado por aparte esto. Dice que debemos calcular el producto y luego sumar. Entonces lo que vamos a ahora hacer es hacer el producto. Vamos a hacer el producto de esta columna por esta. En ese caso sería 1160.7 por 320 por 32.666. Ese es el producto y el resultado lo anotamos aquí. Hacemos el producto, lo anotamos allá. Y finalmente sumamos para obtener el numerador. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer por acá? En esta columna. Entonces, igual. Y vamos a multiplicar esta columna de la X multiplicada por esta columna y tenemos el valor. Tenemos ese valor que tenemos. Ahí podemos observar. Y ahí está todas esas multiplicaciones. Algunas dan negativas, otras dan positivas. Aquí, por ejemplo, este valor que vemos acá, miramos un detalle. Este valor da negativo, por negativo nos dio positivo. Listo. Y otros. Entonces vamos a sumar. Vamos a sumar esto por acá. Entonces aquí vamos a colocar la suma. Entonces sumamos y ahí tenemos nuestra total de la suma. ¿Listo? Entonces, una vez que tenemos el total de la suma, o sea que tenemos el numerador, porque ¿qué dice acá? Sumar los productos. Y aquí tenemos los productos y aquí abajo los sumamos. Ahora sí apliquemos el R, el coeficiente de Pearson. El coeficiente de Pearson, el R que lo tengo por acá, ya listo. Y lo vamos a colocar acá. Entonces, ¿qué es lo que dice? Esa sumatoria, lo del numerador que ya está aquí, entonces vamos lo mismo, igual, cogemos ese valor de la sumatoria, lo que está en el numerador, esto, que está aquí registrado, aquí en esta casilla, dividido, vamos a dividir, abrimos un paréntesis para evitar que nos quede mal, n-1, acordémonos que n son 15, entonces sería 14, mira aquí está el 15, n son 15, una muestra de 15 casas, entonces n-1 entonces sería 14 multiplicado por la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y, o sea multiplicado por este es 590.4 y también vamos a multiplicarlo por la desviación de Y. Entonces ahí tenemos y cerramos paréntesis y hemos terminado. Y hemos encontrado que nuestro coeficiente de correlación es 0,85. Es una correlación fuerte. Hemos dicho que este número que se obtiene acá, este que tenemos acá, R, es un número que está comprendido entre -1 y 1. Si este valor nos dio 3, no nos dio 20 o me dio -15, estará mal calculado porque siempre este valor que hay acá debe ser un número entre -1 y 1. Y aquí me dio 0,85, o sea que sí existe una correlación fuerte entre las dos variables X y Y. Pero habíamos dicho que vamos a mirar de manera gráfica a ver si eso corresponde o no. Entonces vamos a terminar nuestro video haciendo el gráfico de puntos o diagrama de puntos o nube de puntos de las dos variables. Listo. Entonces vamos a seleccionar las dos variables que tenemos. Vamos a insertar y vamos a buscar aquí un gráfico que nos convenga y es el de punticos, ¿no? Tenemos ahí nuestro diagrama de puntos. No se ve elegante los puntos porque es que aquí nos sobra un sector grande y por acá otro. Entonces vamos a tratar de arreglar los ejes que nos quede una presentación bonita. Entonces vamos a seleccionar aquí, por ejemplo, el eje horizontal, las X ya están seleccionadas y hacemos clic izquierdo, clic derecho, corrección, y derecho y vamos donde dice dar formato al eje, y vamos ahí y aquí aparece que dice el mínimo.
el mínimo está en cero, ¿no? Es que arranca desde cero, mire, y todo este pedazo sobre, entonces pongámosle que arranque desde 1000, ¿cierto? Desde 1000 que este valor, pongamos que el valor sea 1000 pies, ¿no? 1000, ok, y ya tenemos, o sea que se corrió. Para un poquito a la derecha arranca desde 1000. Y este también deberemos arrancar desde 100.000, ¿no? Todo este pedacito sobra acá. Entonces quitemos ese pedazo. Entonces seleccionamos nuestro eje aquí. Clic derecho y vamos a dar formato al eje. Y vamos que el dato empiece en 100.000, creo, ¿no? 100.000, que es el número que está ahí como próximo. 100.000. 1, 2, 3. Y tenemos que ya nos queda un poquito más bonito nuestro dibujo, y esto de alguna manera tiene como parecido de que debe caber una línea recta por ahí, ¿no? Y esa es la idea, y entre más próximos que estén a esta línea recta quiere decir que sí hay correlación. Finalmente vamos a mirar que pronto esos colores no me agradan, vamos a seleccionar los puntos, seleccionemos los puntos. Nuevamente clic derecho y vamos a cambiar el color, pongamos el color rojo, a ver, y ya, entonces vemos que tenemos nuestra nube de puntos que sí, como que sí se parecen un poquito a que haya una correlación entre estas dos variables, ¿ok? Entonces vamos a dejar por ahí este primer video